Buenas tardes. Voy a continuación a intentar un proceso reflexivo sobre el arte abstracto, sobre la pintura y el dibujo abstractos. Intenté realizar un texto hace un tiempo al respecto, que se me fue saliendo hacia otros senderos y terminé haciendo desde esa reflexión sobre el arte de la pintura y del dibujo abstractos. Terminé haciendo una reflexión de los resortes generales de la pintura y del dibujo, que no era ese mi propósito inicial y que terminó un texto de cierta extensión que terminé llamándolo abstracción y concepto defenestrados. Dije así porque considero que los pintores abstractos y los artistas conceptuales bien pueden defenestrarse, que es un término casi poético que indica arrojarse por la ventana, en el sentido de que son muy adictos al ataque continuo, al acto pictórico figurativo, sin necesidad. Es decir, el pintor abstracto no tiene por qué atacar el arte de la pintura y del dibujo representacionales. Y el y el artista conceptual mucho menos. Y entonces ambos se han empeñado en un ataque sistemático y gratuito alrededor de una cosa que ellos no logran hacer. O sea, el pintor abstracto está muy desligado de la figuración, creo que en gran medida por la dificultad que le plantea, como voy a anunciarlo en breve, y el artista conceptual, pues también, simplemente se han enrutado por otros aspectos y que lo hagan. Pero eso es como si yo, pues, empeñado en ser un gran guitarrista, dijera pues que el piano se acabó. Eso son cosas absurdas, ¿no? Si voy a ser guitarrista, ¿por qué tengo que atacar el piano? Y si ellos quieren hacer un arte con otros elementos, ¿por qué tienen que atacar la pintura figurativa o la pintura representacional o el dibujo figurativo o el dibujo representacional? Que lo dejen tranquilo, son cosas que no les pertenecen, que no las dominan. No tienen por qué atacar. Bueno. Partamos al respecto, por ejemplo, de un comentario que encontré de Jackson Pollock, uno de los principales pintores abstractos del siglo XX, donde él decía que el arte se dividía en arte contemporáneo y arte ilustrativo. Parece una cosa de un absurdo pues enorme. O sea, el calificativo de ilustrativo, calificar a un pintor de ilustrativo es una forma de ofensa muy sofisticada, porque el que hace ilustraciones está como obedeciendo a resortes mentales ajenos, como que se le entrega un texto, se le entrega un tema y se le dice, vea, ilústreme esto. Y entonces él aparece como un pobre artesano que ilustra eso. No, la figuración y la pintura representacional y la pintura figurativa no son una ilustración de nada. Al punto que bien pueden existir, como efectivamente existen y como debería ser así, cantidades de pinturas y cantidades de dibujo que no significan nada. Que no significan nada, porque es que el propósito de la pintura y del dibujo no está en significar nada, ni en aliarse con ideas de nada, ni siquiera con las ideas propias del mismo autor, mucho menos con ideas ajenas surgidas de mentes diferentes a las del autor. Por lo tanto, ese comentario de Jackson Pollock es absolutamente pues fatídico, fatídico.
Es desde ese punto que uno no se extraña que Jackson Pollock, después de ese gran descubrimiento que hizo de la pintura del goteo, porque eso fue un descubrimiento que hizo Jackson Pollock a través de mucho trabajo en su taller. Él descubrió que la pintura tenía una forma de chorrearse, de regarse, de secarse, de contraerse, de coagularse, y que todos esos procesos de secado, de coagulado, de chorreado, tenían capacidad de expresión. Ese es un descubrimiento que hizo Jackson Pollock, porque antes de Jackson Pollock la gente pensaba que la pintura había que ponerla con un palito lleno de pelos en la punta, por medio del cual la pintura se le iba buscando como un sitio. Y entonces Jackson Pollock descubrió que la pintura también tenía su propio cuerpo, su propia capacidad de movimiento. Y eso es importante. Pero entonces, ¿qué quiero plantear yo aquí en este video sobre el arte abstracto? Sobre el arte abstracto. Lo que quiero plantear, pues, en resumidas cuentas, es de que quien lo quiera hacer, pues que lo haga, pero que no se sienta más que el pintor figurativo por eso. Pero sin embargo, eso no es tan simple, esta recomendación no es tan simple, porque indudablemente el arte abstracto oígase bien, arrastra un fenómeno de admiración extraño, un fenómeno de respetabilidad extraño, que de dónde surge, voy a tratar de decirlo, surge del hecho de que la figura es un invitado al escenario pictórico. La figura no es cualquier cosa que se pone ahí, no es cualquier reguero que se pone ahí. ¿Sí? Yo hago regueros, hago manchones, le paso un coágulo de pintura a una superficie, la esparzo con una escoba o con la brocha o con los dedos, y eso genera repercusiones abstractas, claro, y genera capacidad de emoción en la percepción de esos fenómenos. Claro que sí. Pero cuando yo pinto una figura, el asunto no es tan sencillo. Porque es que no se trata ya de un reguero de asuntos, de unos trazos ahí de X, Y. No, al formato llegó un invitado. Al formato pictórico o dibujal llegó un invitado. ¿Sí? De tal manera que puedo decir que, contrariando un poco a Levi Strauss, que en una conversación sobre cultura le preguntaban que a qué se debía el éxito del arte abstracto en la cultura contemporánea, y él había dicho, Claudio Levi Strauss había dicho que ese éxito se debía a que el arte abstracto evitaba el acto de pensar, y que la gente no quería pensar, que la gente tenía miedo de pensar, y que el arte abstracto evitaba ese miedo a pensar. Yo creo que eso no es exacto. O sea, eso no hace justicia a la percepción humana tan sensible, de tal suerte que decir que porque una obra es abstracta no genera pensamientos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo no va a generar pensamientos? La pintura abstracta genera emociones y pensamientos derivados de esas emociones. 1000 pensamientos. Entonces, el éxito de la pintura abstracta no genera, perdón, el éxito de la pintura abstracta no se genera de la huida del pensamiento, de evitar los pensamientos. No, el éxito de la pintura abstracta se genera de la no presencia de un invitado.
El arte abstracto le dice al espectador: síguete que aquí no hay nadie. O sea, este escenario es solo para ti, querido espectador. Sea que ese espectador aparezca directamente como el autor, que es el primer espectador de una obra, o sea que esa persona sea un segundo espectador que no tuvo nada que ver con la autoría de una obra determinada. La obra abstracta le dice a ese espectador primario o secundario: síguete, que aquí no hay nadie, este escenario es solo para ti, entra y emociónate como quieras. La pintura figurativa o el dibujo figurativo o representacional no son tan simples, porque ellos arrastran un invitado, meten un invitado al escenario pictórico dibujal, y ese invitado es inquietante, terriblemente inquietante, porque él llega pleno de derechos al escenario pictórico, llega pleno de derechos, a reclamar derechos, a decir: aquí estoy yo, y estamos haciendo aquí un diálogo entre dos personas como mínimo, que somos el autor y la figura invitada, o entre tres personas incluso, que somos el autor, la figura invitada y el espectador. Y esa figura invitada es, vuelvo a decirlo, inquietante, reclama cosas, de tal suerte que cuando esa figura ha sido construida con desdén, con equivocación, con desconcentración, con falta de credibilidad en el acto dibujal o pictórico, es decir, cuando un pintor pinta sin creer en la pintura, cuando un dibujante dibuja sin creer en el dibujo, las figuras inventadas surgen paupérrimas, surgen nefastas, surgen por correctas que sean. Las figuras que surgen pueden ser correctísimas, anatómicamente correctas, muy bien proporcionadas, pero si el pintor o el dibujante no creen en la solemnidad del acto pictórico y del acto dibujal, las figuras invitadas van a ser miserables, y dentro de esa condición miserable no tienen capacidad de comunicar casi nada. De tal suerte que entonces los espectadores rápidamente dicen, perdón el término que voy a usar, los espectadores rápidamente dicen: la pintura figurativa o el dibujo figurativo representacional, perdón, son una mierda. ¿Por qué? Porque se ha invitado figuras conformadas con liviandad, con ligereza, con falta de esfuerzo. Y no estoy hablando aquí del tiempo ni del sudor de un autor, no. Una figura puede tomar 5 meses, 5 años, 5 minutos o 5 segundos. Uno de los dibujos que más valoro de mi trabajo me tomó, digamos que 10 segundos, pero lo hice obnubilado por el valor que le doy al dibujo como medio de expresión. Volviendo pues a lo que traía, el éxito del dibujo abstracto y de la pintura abstracta surge, insisto, en la invitación que ese dibujo abstracto y esa pintura abstracta le hacen al espectador: síguete, que aquí no hay nadie. Este espacio pictórico dibujal es para ti solo. Aquí podrás juguetear con formas, con manchas, con colores, con gestualidades, que son todas para ti. Aquí no hay nadie.
Esto no tienes que compartirlo con nadie. Pero cuando hay una figura ahí, en ese acto pictórico dibujal, ya el espectador no entra a juguetear con las formas y los colores a su antojo y a su amaño, porque ese espectador puede llegar a estorbarle. A ese espectador puede llegar a estorbarle la figura que está ahí metida en el cuadro, metida en el espacio pictórico dibujal, porque esa figura representada adquiere un poder representacional, significacional, que una vez entra por la vista al cerebro humano, entra a hablar de sus derechos, a hablar de cómo se lo construyó, a comentar si se lo hizo creyendo en el dibujo y en la pintura, o si se lo hizo lleno de dudas, o si se lo hizo lleno de estupor, o si se lo hizo lleno de inseguridad, o si se lo hizo pleno de atrevimientos de fuerza y de convicción en la capacidad y el poder del acto pictórico y del acto dibujal. Si esto último ocurre, claro está que esa figura, cuando reclama sus derechos, sacude los cimientos psicológicos de la mente. Lo que pasa es que es tan difícil hacerlo que puede decirse que hay una excesiva cantidad de pintores que dudan de la pintura. Hay una excesiva cantidad de dibujantes que dudan del dibujo. ¿Por qué dudan? Porque una vez se meten con la figura, se dan cuenta que la figura les opone resistencias, les plantea enigmas y grandes dificultades. Y por eso aparece la abstracción como un refugio extraordinario. Por eso hay una miríada de pintores que huyen hacia el abstraccionismo, de pintores abstractos prematuros que sin tener una obra de nada, sin haber construido ninguna ejecutoria desarrollada en nada, de repente aparecen abstractos. Y en muchos casos son profesorcitos de allí y de allá. Y aseguran que es que la abstracción es una cosa muy difícil. Pues sí, es muy meritoria y es muy capaz de comunicar cosas. Pero es el desarrollo de un constructo exclusivo para el autor o exclusivo para el espectador, donde no hay una rivalidad con una figura que aparece allí, llegada como del otro mundo, como de un inframundo, a exigir condiciones cognoscitivas para comunicarse con ella. Es decir, cuando esa figura llega plena de poderes comunicantes, de certezas motrices, de esfuerzos, esa figura los regala, los entrega al espectador. Le dice al espectador, ten, que todo esto es para ti. Pero cuando la figura está hecha de pobrezas, de incredulidades, de falta de fe en el dibujo y en la pintura, la figura denuncia esas falencias y le dice al espectador, mira, todas estas miserias de las que estoy hecha son para ti. Por eso la figura mal planteada, mal asimilada, mal querida,
que no estoy diciendo que sea proporcionada, que no estoy diciendo que tiene que ser anatómica, perfecta, que tiene que ser naturalista, no, puede ser un garabato deforme, pero debe estar hecho con capacidad de creer en el acto comunicante del dibujo y la pintura. Y cuando esa capacidad de creer es sincera y poderosa, la figura se apropia de esa capacidad y se la regala al espectador. Eso es escaso. Claro que eso es escaso. Muchas gracias.